Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a mis estudiantes de tercero y cuarto medio del Colegio Forjadores. Mi nombre es Jaime Godoy Flores, profesor de filosofía y además de electivo de filosofía. En esta ocasión voy a explicar brevemente la guía número 3 de Plan Diferenciado Humanista. ¿En qué consiste la guía número 3? Bueno, la guía número 3 trata de la unidad número 1. La filosofía es necesaria para la teoría y práctica política. A partir de este marco de referencia conceptual, su estructura conceptual es la siguiente. En primer lugar, deben responder preguntas de exploración previa, pregunta introductoria. En segundo lugar, deben elaborar una crónica a partir de una pregunta guía que posteriormente yo voy a decirse o señalar. En tercer lugar, observar y ver detenidamente un video en YouTube cuyo nombre es El Orden, y responder las preguntas formuladas. Y en cuarto lugar, lectura comprensiva de un pequeño texto, El Príncipe, y responder las preguntas formuladas. Ahora bien, respecto a la introducción, que es muy importante decir y expresar, lo más importante en este caso es que hablar de filosofía es expresar a través de las preguntas que uno va formulando desde la antigüedad hasta la actualidad el problema fundamental de nuestra radical condición: ser, ser personas temporales, finitas, que sabemos que vamos a morir y que esas preguntas formuladas uno está condicionado al contexto histórico cultural al cual uno pertenece, y eso le da claridad explicativa y una comprensión integral a medida que uno va compartiendo historias, experiencias y costumbres con los otros. Entonces, respecto a las preguntas previas, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Por qué son relevantes las preguntas filosóficas para la actividad política actual? ¿Por qué son esas preguntas radicales indispensables para la actividad política actual? ¿Cómo? ¿Cómo podrían serlo? La segunda pregunta previa: ¿de qué manera se expresa el interés en la política en la actualidad? ¿De qué manera se expresa en el interés en la política en la actualidad? ¿De qué manera se expresa o se manifiesta? Hay varios ejemplos al respecto. En segundo lugar, el ítem número 2, una pregunta guía, es elaborar una crónica. ¿Cuál es la pregunta guía para ustedes poder elaborar una crónica? ¿En qué medida la política es parte de mi vida cotidiana en el colegio? Entonces, ustedes, ¿qué deben hacer? Básicamente, elaborar una escritura en orden cronológico, describir un día cualquiera en el colegio, sobre todo el año pasado, porque este año por razones obvias no se podría, desde el ingreso hasta la salida, durante un día, y algún hito que marque la respuesta a la pregunta guía, que sea indispensable, claramente desde la perspectiva subjetiva de usted, de X, Y o Z. Y además debe contener descripción de espacios públicos, personajes, hechos o situaciones que muestren cómo la política está inserta en tu vida cotidiana. Entonces es el ítem número 2, la pregunta guía: ¿en qué medida la política es parte de mi vida cotidiana en el colegio? Respecto al ítem número 3, estimados estudiantes de tercero y cuarto medio, bueno, acá observar atentamente y con suma diligencia el video de YouTube El Orden y responder las preguntas elaboradas a continuación. Aquí el protagonista, que es un filósofo argentino, está en un supermercado, un día en un supermercado, y durante ese día en el supermercado, a partir de la observación y las situaciones domésticas que van ocurriendo dentro del supermercado,
describe, explica y analiza un concepto clave en filosofía política, el orden. A partir de eso, yo propongo ciertas preguntas. La primera pregunta es: ¿a qué tipo de orden se refiere el protagonista, el profesor argentino, en Buenos Aires, a medida que transcurre el día en el supermercado? ¿A qué tipo de orden se refiere el protagonista a medida que transcurre el día en el supermercado? Pregunta número 2. ¿Hay una sola forma de pensar la actividad humana de la política? ¿En la sociedad capitalista actual hay una sola forma de pensar la actividad humana, propiamente humana de la política en la sociedad capitalista actual? Estas respuestas a partir del video. 3. ¿Cuál es la reflexión filosófica acerca del orden que propone el protagonista? Claro, hay una reflexión filosófica que realiza el protagonista respecto al orden y lo vincula con las problemáticas económicas, sociales, culturales que el país padece y lo vincula de alguna manera con los dramas, dificultades, precarios equilibrios de la sociedad capitalista contemporánea. Entonces, 3. ¿Cuál es la reflexión filosófica acerca del orden que propone el protagonista? Hay ciertas definiciones y descripciones que hace del orden, que lo contrasta con el caos. Ahí tienen que llegar hasta el final del video para lograr responder eso. Y ítem número 4 es una lectura breve pero profunda y comprensiva de un texto, El Príncipe, escrito por este gran filósofo político Nicolás Maquiavelo. Acá es comprensión de lectura y planteo 2 preguntas, cuyas respuestas están en el texto. Cabe señalar que al ser una lectura comprensiva, ¿esto qué indica? Que debe leer, releer, subrayar las ideas principales y destacar lo más importante y sintetizar, porque las preguntas están consignadas en el texto. Entonces, estimados estudiantes, son solamente 2 preguntas. ¿Qué significa la política de acuerdo al texto para el autor? Y la segunda pregunta del ítem número 4, ¿cuáles son las características que debe mostrar el príncipe en toda circunstancia por la majestad de su cargo? Las respuestas están consignadas en el texto. Entonces, en eso consiste la estructura conceptual de la guía número 3. Espero haber aclarado sus dudas. Cuídense mucho. Estamos en permanente y constante contacto. Sin hacer más comentarios, adiós.